bendiga a Durán. Dios bendiga a la amada iglesia del Señor, los pastores, los ministros. Dios bendiga a toda la iglesia del Cristo de la gloria. El tema en esta noche, gobernantes y profetas impíos. Tema en esta noche, gobernantes y profetas impíos. Visión, la visión no se puede ir de tu vida y de mi corazón y de nuestras vidas. ¿Qué significa visión? Es de ver objeto de la vista, lo que usted ve, lo que observamos en lo espiritual. Ilusión por la que se cree real, lo que solo existe en la imaginación. Esa es la visión. Primera profecía de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión con frecuencia? ¿Qué estaba pasando? Esta es la cuarta comparación que se establece entre Samuel y los impíos de Elí. Que vamos a ver aquí mismo en 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. 1 Samuel 2:11. El versículo 21 dice así: ministerio de Samuel cuando niño. Ministerio de Samuel cuando niño. El 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Eso quiere Dios con tu vida. Eso quiere Dios con nuestra vida, crecer delante de Jehová. Y eso estaba pasando. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El crecimiento lo da Dios, amada iglesia del Señor, pastores, ministros. Dios quiere darte un conocimiento, un crecimiento espiritual a mi vida y a tu vida. Y tenemos que escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios, esta palabra. Y vemos, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Por qué crecía? La palabra de Jehová escaseaba. ¿Por qué en aquel tiempo escaseaba la palabra de Jehová? ¿Qué estaba pasando? Por eso el tema es gobernantes y profetas impíos. Ese es el tema. Porque el pecado bloqueaba la revelación de Dios en el centro espiritual de la nación. Porque el pecado bloqueaba la revelación, la visión, lo que ven nuestros ojos, lo espiritual, bloqueaba la revelación de Dios en el centro espiritual de la nación. ¿Qué significa nación? Nación es un país. Nación es el Ecuador. Nación puede ser Colombia, Perú, donde nosotros vivimos, un país grande, una nación grande. Eso significa la palabra nación, pero algo estaba pasando en aquel tiempo del profeta, del niño Samuel. ¿Por qué el pecado estaba bloqueando? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Porque el sacerdote ya no había visión, ya no podía ver, los ojos se le estaban oscureciendo, ya estaba quedando ciego el sacerdote Elí. ¿Y por qué? Algo estaba pasando en aquel tiempo. Por eso el tema, gobernantes y profetas impíos. Vamos a ver unos textos bíblicos y va a dar mi hermana Bárbara Salmo 74:9 y mi hermano Germán Minda Amos 8:11. Amos 8:11. Mi hermana Bárbara Salmo 74:9. Salmo 74:9.
lectura Salmo 74:9. Y el hermano Minda, ya le di el texto bíblico. Amos 8:11. 79 me dijo. Sí. 74. 74:9. Salmo 74:9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Gloria a Dios, palabra del Señor. Apelación a Dios en contra de los opresores. Apelación a Dios en contra de los opresores. ¿Qué estaba pasando? Salmo 74:9. No vemos ya nuestras señales, ya no había. Porque habían perdido la visión. Ya no podían ver sus ojos. No vemos ya nuestras señales. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Algo estaba escaseando, algo estaba faltando, que estaba obstruyendo la bendición en aquel tiempo. Y entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Qué estaba pasando, amada iglesia del Señor? Estos tiempos que estamos viviendo, mis queridos hermanos amados, comprende que cuando rechazamos los caminos de Dios, podemos perder las bendiciones y la guía de su Espíritu, lo cual convertiría nuestras vidas en un desierto. ¿Qué tenemos que hacer, amada iglesia del Señor? ¿Qué tengo que hacer? Comprende que cuando rechazamos los caminos de Dios, cuando usted rechaza los caminos de Dios, siendo un ministro, siendo un pastor, yo me puedo corromper. El pastor Solís se corrompió, desdeñó la obra del Señor, ya quedó ciego, ya no hay visión. ¿Por qué, amada iglesia del Señor? Comprende que cuando rechazamos los caminos de Dios, podemos perder las bendiciones y la guía de su Espíritu. Mire, amada iglesia del Señor, se pierde la bendición. ¿Y por qué se puede perder la bendición y la guía de su Espíritu? Porque ya no vamos a escuchar la voz de Dios, porque el pecado va a bloquear. Y eso estaba pasando en aquel tiempo del niño Samuel, la primera profecía de Samuel. La nación bloqueaba el pecado. El tema, gobernantes y profetas impíos. Dese cuenta, amada iglesia del Señor, lo cual convertiría nuestras vidas en un desierto. Ya no vamos a escuchar la voz de Dios, porque algo está obstruyendo la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que puede obstruir? Es el pecado, amada iglesia del Señor. Amada iglesia del Señor, el pecado que mora en nuestro corazón. El pecado no nos deja avanzar. El pecado no podemos ver más allá. Ya no podemos ver, porque está bloqueando. Ya no podemos recibir lo que Dios quiere darte para tu vida y para mi vida. No podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, las revelaciones que vienen del Dios de los cielos. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Eso estaba pasando en el tiempo del niño Samuel. La nación dice que pecaba. El pecado bloqueaba la revelación. Escucha, amada iglesia del Señor. Crecer en sabiduría significa aprender a discernir sobre los tiempos en que vivimos, aplicando los principios que encontramos en la palabra de Dios. También significa renunciar a la búsqueda de los honores que solo pueden venir de Dios. No podemos renunciar. Lo que Dios nos da, lo que Dios le da a ustedes. ¿Qué puede obstruir la bendición de Dios? ¿Verdad que es el pecado? Porque ya no vamos a escuchar, vamos a quedar ciegos espirituales. Ya no hay visión. Y como vemos visión de ver objetos,
objetos de la vista, ilusión, por la que se cree real lo que solo existe en la imaginación. Creemos en Dios, pero ya vamos a perder todo, amada iglesia del Señor. Y no se puede perder lo que Dios ha depositado en tu corazón. Salmo 74:9. No vemos ya nuestras señales. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual ya no vemos. Eso le estaba pasando al sacerdote Elí. Ya no veía lo que los hijos del sacerdote estaban haciendo. Habían desdeñado la obra del Señor. Y no podemos desdeñar la obra del Señor y seguir intereses egoístas para uno mismo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la venida de Cristo está cerca. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Solamente era el profeta Samuel que Dios iba a poner, porque ese era un profeta fiel. El profeta Samuel, siendo un niño, él siempre estuvo en el templo. Siendo un niño, él estuvo buscando la presencia de Dios. Cuando creció Samuel delante del Señor, ahí y aquí ya había la ceguera espiritual. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Vamos a dar otro texto bíblico ahí, mi hermano Minda. Amos 8:11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Amén. Amada iglesia del Señor, Dios nos habla las escrituras, porque esta escritura es espíritu. Y Dios hablando en este tiempo a la iglesia, Dios está hablando a mi vida primeramente, la voz del Espíritu Santo. Los tiempos que estamos viviendo, tiempo de rapto, del arrebatamiento. La iglesia de Cristo está cerca. El arrebatamiento está cerca, amada iglesia del Señor. Puede ser por mi culpa, pierdo ya la visión, porque algo está bloqueando la revelación. ¿Qué está bloqueando la revelación de Durán? ¿Qué está bloqueando la revelación en Guayaquil y en el Ecuador? Algo está pasando en el Ecuador. Esta nación grande, este país grande, porque el Ecuador es de Cristo. Pero algo está pasando. Algo se está obstruyendo. Y lo que está destruyendo es el pecado. Así estaba obstruyendo en aquel tiempo del niño Samuel, cuando fue la primera profecía de Samuel. Así estaba. No veían ya visión con frecuencia, ya no había revelación, porque algo estaba pasando, y lo que está pasando era el pecado. Escuche, amada iglesia del Señor. Amos 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dice el 12. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no van a hallar? No desaliente la santidad, ni pongas obstáculos en el camino de aquellos que la buscan. Hay que buscar a Dios, porque la venida de Cristo está cerca. No desaliente la santidad, la verdadera santidad, lo interior, lo del corazón. Aquí está la santidad. De aquí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la mentira, la avaricia, la lascivia. Los hurtos salen del corazón. No desaliente la santidad ni ponga obstáculos
en el camino de aquellos que la buscan. Los rebeldes y desobedientes dentro del pueblo de Dios tienden a desalentar la fe y la disposición de las demás a adoptar normas de piedad. ¿Qué quiere decir? En este tiempo también la palabra es para nosotros, la palabra es para ustedes también. También hay gente rebelde en el pueblo de Dios y desobediente dentro del pueblo de Dios, tienden a desalentar la fe y la disposición de los demás a adoptar normas de piedad. Ya no hay piedad. Quieren ser piadosos, pero ya no hay piedad en ellos. Dios dice que juzgarán. Dios dice que juzgará severamente a tales personas. Dios quiere que hagamos todo lo posible por alentar a su pueblo a buscarle y obedecer su palabra. Hay que obedecer, no siendo oidor olvidadizo. Escuché el lindo mensaje y se me salió para acá, sino atesorar en nuestro corazón, practicarla, ponerla por obra, iglesia. No venir en vano a la iglesia. Qué lindo mensaje, pero Dios quiere que su pueblo, que nosotros la practiquemos, vivamos esa santidad. Escuche, amada iglesia del Señor. Dios quiere que hagamos todo lo posible por alentar a su pueblo a buscarle y obedecer su palabra. No desaliente la santidad. Escuche, amada iglesia del Señor. El hambre y la sequía eran parte del castigo de Dios. Reservaba a Israel. Ahora Amos habla de un nuevo tipo de hambre, la necesidad de oír la palabra de Jehová. Esto se refiere específicamente al mensaje anunciado por el profeta. Nada asegura que Dios escuchará su clamor. En tiempo de necesidad no recibirán la guía de Dios. Todo permanecerá en silencio. De mar en mar, ¿qué significa de mar en mar? Del Mediterráneo al Mar Muerto, se alude a toda extensión de la tierra, buscando la palabra de Jehová, tratando de encontrar o escuchar un oráculo divino. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La palabra, lo importante, iglesia. Porque en aquel tiempo que nos habla aquí, 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, dice. Ya no había palabra. Se había perdido la visión. No había visión con frecuencia. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? No había visión con frecuencia. ¿Qué estaba pasando, iglesia? ¿Por qué estaba bloqueando la revelación de Dios en la nación? Se está hablando de la nación. Se está hablando de un país donde en aquel tiempo el niño Samuel vivía, el sacerdote Elí vivía. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, amada iglesia del Señor. Esa palabra es para este tiempo. Esa palabra es para mi corazón y para su corazón. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Por qué el Ecuador, en el Ecuador, está bloqueando, desdeñando? Es por el pecado. Y usted va a decir, ¿por qué por el pecado? ¿Por qué el Ecuador? Dios quiere derramar bendiciones para el Ecuador, pero no se la puede recibir. ¿Por qué? ¿Qué hizo
el sacerdote Elí ya era un hombre viejo. Elí ya no podía ver. Elí había perdido la visión. Los hijos impíos de Elí desdeñaban la obra del Señor, haciéndole quedar mal al papá, acosando a las mujeres del templo, que las mujeres estaban ahí en sus manualidades. Y estos hijos impíos, que ni siquiera hijos impíos, porque no habían conocido la palabra de Dios, escaseaba en aquellos tiempos. Mire lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Elí, el sacerdote, no los estorbó. Y es necesario estorbar a nuestros hijos. Es necesario que nosotros como cristianos tenemos que decirle: pecado, pecado es. Pero a veces no queremos decirle a nuestros hijos. Y eso estaba pasando. Y la palabra estaba escaseando. La revelación de Dios en el centro espiritual de la nación. Escuche, amada iglesia del Señor. ¿Por qué estaba bloqueando? Y no debe bloquear. ¿Y por qué en aquellos días ya no había palabra del Señor? Y estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, tiempo del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Cristo viene, iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Al pueblo hay que hablarle la verdad. Al pueblo no hay que mentirle. La palabra es palabra. Palabra va por delante de ustedes y la palabra va por delante de mí. Dios, Espíritu Santo, escucha, iglesia, que vivimos en el Ecuador. De mañana me fui horas atrás aquí a comprar en la plaza. Estaban los Pachacuti, sierra indígena, tienen sus puestos. Me paré delante de ellos y le dije lo que Dios decía en las escrituras. En la sierra hay iglesia evangélica. Los Pachacuti tienen iglesia evangélica. Los indígenas tienen iglesia evangélica. Y nosotros los costeños está la iglesia evangélica. La palabra de Dios. Y le hacía una pregunta a ellos. No me van a decir que las cosas están caras, le digo. Porque ya todo bajó. Y todos le echan la culpa a nuestro presidente, le digo. Y no deberían ser así, le digo. El presidente no tiene nada que ver en esto. Escuche, Pachacutes, indígenas y sierra. La iglesia